Hola, ¿cómo están? Este tercer video de nuestro curso, estamos haciendo un curso de conceptos jurídicos fundamentales. Este tercer video es sobre las fuentes del derecho, pero dedicado a la jurisprudencia. O sea, la tercera lección es sobre la jurisprudencia. Ya vimos el concepto de derecho, que es el derecho para los que ya vieron los dos anteriores videos. Primero fue sobre el derecho, el segundo es sobre la ley. Como fuente del derecho, en el segundo video explicamos qué son las fuentes del derecho, las fuentes formales. Este va dedicado a la jurisprudencia. Como recuento, pues, un recuento general. Estos videos son online, en YouTube, lo pueden ver. Obviamente esto no suple una clase eh, personal por las preguntas, porque los alumnos tienen dudas, entonces uno puede resolver las dudas ahí inmediatamente. Las dudas pueden llevar a que la clase se vaya por otro lado. Eh, Estos videos no tienen utilización comercial, o sea, eh, se pueden ver de manera libre. Por favor, no le den utilización comercial, si no los demando. Y si lo quieren poner en su blog, su página web, perfecto, pero no con una utilización comercial, sino que la gente los puede ver de manera libre. Eh, pues esto es como escribir un artículo, un libro, pues yo grabo los videos, ¿sí? Pues tiene la dificultad de la multimedia y eso. Mm, bueno, el tercer tema o la tercera lección es sobre la jurisprudencia. La clase pasada vimos, sí, yo aparezco con la misma ropa y todo porque estoy grabando todos los videos de un tacazo. Me da pereza, pues, me voy a cambiar de ropa, ¿no? Y también porque solo, generalmente las mías son blusas azules, camisas azules. El tercer concepto es sobre la jurisprudencia como fuente de derecho. En la clase pasada, como vimos en la lección anterior, vimos cómo las fuentes del derecho son a lo que acude el fallador para resolver un conflicto, ¿sí? Esto tiene como una seguidilla, o sea, para poder ver este video toca haber visto los dos videos anteriores para poder entender este tercer video. ¿Sí? Si usted no ha visto los dos anteriores, pues le va a quedar difícil entender este tercero. Entonces, la fuente del derecho, como el fallador a qué acude, ¿sí? Entonces, a la ley en Colombia. La ley es la fuente formal del derecho en Colombia. ¿Qué es la jurisprudencia? También universalmente es una fuente de derecho, o sea, donde probablemente también acuden los falladores para resolver los conflictos. En Colombia no, porque Colombia hace parte de una familia que es la familia romano-germánica. Aquí la ley es la fuente formal de derecho. En la familia anglosajona, o sea, Gran Bretaña, Estados Unidos, allá sí la jurisprudencia es fuente de derecho. O sea, cuando hay un conflicto, el fallador, el juez, no solo acude a la ley, no solo debe acudir a la ley, sino también a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia entonces? La jurisprudencia, como yo lo dije en la clase pasada, también tiene diferentes acepciones. Es una palabra con diferentes significados. El primer significado es conjunto de fallos o de providencias que emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales. ¿Sí? Todo ese conjunto de sentencias, de fallos, de providencias, se denomina jurisprudencia. La segunda acepción es jurisprudencia como ciencia del derecho, ¿sí? Como la jurisprudencia como ciencia del derecho. La tercera, las facultades de derecho de origen español, generalmente se llaman facultades de jurisprudencia, pero bueno, eso es otro cuento. ¿Cuál es la acepción que nos interesa? El primero, la primera acepción, o sea, la jurisprudencia como conjunto de fallos, de providencias que emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales. ¿Qué providencias emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales? Dos tipos de providencias. Emiten autos en Colombia, emiten, y también en otros países puede que sí, autos y sentencias. ¿Cuál es la diferencia entre un auto y una sentencia? El auto son órdenes que emite el juez en el proceso, pero esas órdenes que emite el juez en el proceso no resuelven el caso de fondo. Los autos sirven para impulsar el proceso, o sea, para pasar los procesos de una etapa a otra, para iniciar el proceso, para llevar el proceso de una etapa de inicio a una etapa de pruebas, por ejemplo, para dar una orden dentro del proceso, ¿sí? Por ejemplo, trasladar el proceso a otro lado lo hacen por un auto.
Y las sentencias sí son órdenes que emite el juez, pero donde se resuelve el problema de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona me debe plata, pues yo lo demando, pues el juez emite un auto donde admite la demanda. Pero lo que le interesa, lo que a mí me interesa no es ese auto, no que admitan la demanda, sino que le ordena a la persona pagarme la plata en la sentencia, en el mandamiento de pago. Entonces, es donde se está resolviendo el asunto ya de fondo. ¿Sí? Eso es la sentencia, donde se resuelve el asunto de fondo. Entonces, ese conjunto de providencias es lo que se denomina jurisprudencia. ¿Por qué providencia? Significa proveer, donde el juez provee, o sea, donde el juez decide algo. Puede decir dentro del proceso o decir de fondo. ¿Sí? Entonces, el dilema está en la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Si la jurisprudencia es fuente formal del derecho. En Colombia no, salvo las sentencias de tutela por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha dicho que en materia de tutela, las sentencias de la Corte Constitucional sí generan un precedente. ¿Sí? Hay un gato haciendo ruido. Es que pues nosotros estamos grabando en un estudio, el gato está haciendo ruido ahí. Entonces, el ruido de fondo es un gato. Volvemos, sí, eso pasa en las clases. A veces, por ejemplo, algún alumno está haciendo alguna... eso es un gato. Algún alumno se pone a hacer otra cosa, por ejemplo, mirar el celular lo distrae a uno. ¿Sí? Hay profesores que son muy rígidos en las clases donde los estudiantes no pueden mirar el celular, no pueden hablar entre ellos, porque lo distraen a uno, ¿sí ve? No lo distraen a uno, uno lleva la línea la línea retórica, digamos, y de pronto algo lo distrae a uno y se pierde. Entonces, el dilema es si la jurisprudencia es fuente de formal derecho. No, constitucionalmente no, pero por la Corte Constitucional en Colombia en materia de tutela sí. La jurisprudencia sí es fuente de derecho. O sea, los jueces tienen que acudir a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decidir un caso de tutela. ¿Sí? Porque la Constitución también dice que la Corte Constitucional es la que interpreta la Constitución en Colombia de manera oficial. Que interpreta la Constitución de manera oficial es la Corte Constitucional. ¿Sí? Eso tiene sus más y sus menos. Eso también lo vamos a ver en otros videos más adelante. Pero pues como estos videos no solo ven estudiantes de derecho, personas letradas o eruditos, sino también personas que hasta ahora están, por ejemplo, estos videos los puede estar viendo un estudiante de colegio, un bachillerato, una ama de casa, entonces tampoco podemos tratar ciertos temas tan técnicos, pero los vamos a tratar en videos posteriores. ¿Sí? Tampoco para que no sea algo tampoco tan superficial. Y no crean que en las clases, como uno tiene contacto con los estudiantes levantan la mano. Y por ejemplo le hacen reparos a uno, le preguntan o no entienden. ¿Sí? Esa es la facilidad, no la facilidad, sino la necesidad del tratamiento personal con el profesor. Entonces la jurisprudencia no es fuente formal de derecho en Colombia. O sea, un juez cuando va a resolver un conflicto acude a la ley, ya lo vimos en el segundo video, pero acude a la jurisprudencia, no. Pero en tutela sí. En Colombia hay una cosa que se llama acción de tutela, es un mecanismo de protección de derechos fundamentales, un mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, donde la Constitución se utiliza de manera directa para resolver un conflicto. Entonces, en materia de tutela sí, según la Corte Constitucional. ¿Sí? Aunque el Código Civil colombiano tenía alguna institución que se llamaba la doctrina probable, que era que 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia generaban doctrina probable, o sea que a la cuarta decisión ya los jueces tenían que aplicar, como había dictaminado la Corte Suprema. Eso ya no se aplica en Colombia porque la misma Corte Constitucional lo declaró inexequible. O sea, para la jurisprudencia de ellos, sí, es obligatorio en materia de tutela, pero para la doctrina probable de la Corte Suprema, eso sí no. Yo tengo reparos, pues muy... De pronto algún magistrado de la Corte Constitucional me esté viendo de golpe, pues lo digo con todo respeto. Pues hay una incoherencia ahí, que los profesores de Derecho lo decimos. Y no solo yo, muchísimos. Hay una incoherencia ahí, hay una polémica en Colombia por las funciones de la Corte Constitucional, sobre todo en materia de tutela contra sentencias.
eh, sobre el llamado choque de trenes. Pero bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, claro, cuando al juez se le presenta el caso, tiene que resolver con base en la ley, ya lo vimos en el segundo video, tiene que fallar con base en una sentencia, porque hay sentencias también, sentencias de casos similares. Entonces, ¿acude a la jurisprudencia? No. Según Colombia no, salvo en materia de acción de tutela. Pero no acude al precedente, eso se llaman precedentes judiciales. En Estados Unidos y en Gran Bretaña, sí, el juez tiene que acudir también a precedentes judiciales. O sea, no solo tiene que fallar con base en la ley, sino también falla con base en precedentes judiciales. Yo siempre cuento esto también en mis clases. Hay una serie de televisión viejísima que se llama Paper Chase, de estudiantes de derecho. Cuando yo era chiquito, o sea, chiquito, 5 años, 6 años, esa serie la daban, yo miraba esa serie, que pues por niños de 5 años, pues, en vez de estar viendo los super amigos, pues a ver Paper Chase, es basada en una película de estudiantes de derecho de Harvard. Yo me acuerdo que ellos estudiaban casos, o sea, y el profesor que se llama Kingsfield, que era un profesor todo estricto, con corbatín, les preguntaba casos, sentencias. Entonces yo decía, uy, pucha, pues debe ser difícil estudiar derecho, porque si uno no solo se tiene que aprender la ley, también tiene que aprenderse los casos, debe ser difícil. Si en Estados Unidos es más complejo, aunque el sistema es diferente porque es un sistema federal, entonces los abogados litigan por estados, ¿sí? Aunque pues en casos federales también pueden litigar, es más complejo, pero pues también tienen que aprenderse las sentencias, tienen que saber las sentencias por los precedentes. Colombia no, por el sistema romano-germánico. Entonces los jueces no acuden, los jueces pueden acudir a las sentencias para interpretar una norma. ¿Sí? La jurisprudencia se vuelve ya no fuente de derecho, sino auxiliar de interpretación. O sea, el juez dice, bueno, está esta norma del Código Civil, por ejemplo, la norma del contrato de mutuo, que es el préstamo, pues, y dice préstamo de dinero, y dicen, bueno, yo no entiendo esta norma, no porque el juez sea bruto, no, sino porque las normas, y lo vamos a mirar, sobre el tema de la hermenéutica jurídica, es el arte de interpretar las normas. El juez dice, bueno, y esta norma no la entiendo. No porque la norma, hay normas que son de difícil comprensión porque o están mal redactadas o la redacción lleva a diferentes interpretaciones. ¿Por cuál interpretación tengo que guiarme? Entonces, para eso hay unos auxiliares de interpretación que le ayudan al juez a aplicar la norma. Entonces, puede que haya una sentencia anterior. Entonces, el juez lee la sentencia que su colega en el pasado emitió. Entonces, el juez, también los pájaros, pues, pájaros, gatos, todo. Se me fue la paloma. El juez acude a una sentencia que emitió un colega en el pasado. Entonces, esa sentencia del pasado le ayuda a interpretar el caso, interpretar la norma que está aplicando. Y puede citar esa sentencia, pero no como obligatoria, sino como acudió a esa sentencia para poder explicar. ¿El juez se puede apartar de esa interpretación? En teoría sí. Aunque, pues si un juez dice, no, yo no comparto esa interpretación, alguno de los dos jueces cometió prevaricato. Claro, porque el prevaricato es emitir una sentencia en contra de la ley. Entonces, alguna de las dos interpretaciones está equivocada. ¿Sí ve? Pero el juez lo que puede decir, sí, mire, esta interpretación es la correcta, entonces acude, cita la sentencia para aplicar la norma. Entonces la jurisprudencia ya no es fuente de derecho porque no es obligatoria, pero sí se convierte en auxiliar de interpretación. ¿Sí ven? Coge una sentencia o coge incluso un auto, un auto también puede servir de auxiliar de interpretación. ¿No es cierto? Incluso la Constitución lo dice, la jurisprudencia, auxiliar de interpretación también, puede servir de auxiliar de interpretación. Entonces, esa es la jurisprudencia. Primero, como un conjunto de providencias que emiten los jueces y magistrados en los procesos judiciales. Segundo, si la jurisprudencia es fuente de derecho, universalmente es fuente de derecho, pero, por ejemplo, para Colombia
y no sé en otros países probablemente de la familia romano-germánica, o sea, países latinoamericanos cuyo, que fuimos colonia de España o de Francia, o incluso de Holanda o de Portugal, generalmente la jurisprudencia no es fuente formal de derecho. En cambio, los países de raíz anglosajona, o sea, de que fueron colonias anglosajonas, por ejemplo, como Estados Unidos o otros países, la jurisprudencia sí es fuente de derecho, ¿sí? Por el sistema del common law. Eso se llama el sistema del common law, como lo significa el sistema del derecho común. Pero bueno, entonces, en Colombia, el juez acude a las sentencias, sí o no. Puede hacerlo como auxiliar de interpretación. O sea, no entiende la norma o la norma lleva a diferentes interpretaciones, acude a un caso anterior y cita la sentencia dentro del fallo, no como obligatorio, sino dice, mire, yo me nutrí de esta sentencia para fallar, mire, aquí en el caso anterior se falló de esta manera y así voy a fallar yo. Puede acogerse a la interpretación que hizo su colega en el pasado o no. En materia de tutela, en Colombia, la tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha dicho que no, que no, mejor dicho, ha dicho que no se aplica esa norma general de que solo la ley es fuente formal de derecho, sino también está las sentencias de la Corte Constitucional. Me explico, hay un caso, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, supongamos el rector de un colegio le dice a un alumno, cortes el pelo. El alumno le pone una tutela al colegio. El caso llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice no. Ahí va en contra del libre desarrollo de la personalidad. Listo, falló la tutela en revisión. Después pasa el mismo caso. Otro rector le dice a otro alumno, cortes el pelo. Llega la tutela. Presenta una tutela a este segundo estudiante. El juez ya no puede interpretar el libre desarrollo de la personalidad en el caso del cortarse el pelo como quiera. Lo tiene que hacer ya con base en el precedente que dio la Corte Constitucional sobre ese asunto. Entonces, como la Corte ya en caso de corte de pelo y libre desarrollo de la personalidad dice que no se puede obligar a una persona a cortarse el pelo, el segundo juez en sede de tutela tiene que fallar como lo dijo la Corte Constitucional. Eso pasa en Colombia. Claro, ahí se han presentado el tema entonces las tutelas contra sentencias, cuando la Corte contradice a la Corte Suprema, contradice al Consejo de Estado. ¿Qué pasa ahí? Eso se ha llamado el fenómeno del choque de trenes, que se ha tratado de solucionar por la reforma a la justicia, entonces que impere la sentencia de la Corte Constitucional, pero como por ejemplo, la reforma a la justicia que presentó Santos no, la tumbaron después ellos mismos, entonces eso no ha fructificado. Ese es uno de los dilemas que existe en Colombia, el tema del choque de trenes. ¿Sí? El tema de la sentencia, porque en Colombia se puede presentar tutela contra sentencia, o sea, que un juez me esté afectando un derecho fundamental, yo le presento una tutela. Entonces, ¿entendieron el tema de la jurisprudencia? Yo le pregunto esto a los estudiantes. Claro, en una clase es muy diferente, y ya lo he insistido mucho, porque en las clases los estudiantes, y puede que haya personas que estén viendo estos videos y tengan objeciones, no estén de acuerdo, digan, no estoy de acuerdo, o tengan dudas. No entendí, profesor, qué es un auto, qué es una sentencia, ¿sí ven? Entonces, eso con respecto a la jurisprudencia. Eso con respecto a la jurisprudencia. Si es fuente formal de derecho o no. Porque en los países anglosajones la jurisprudencia sí es fuente formal de derecho, uno en los países romano-germánicos, por ejemplo como Colombia, Venezuela, Ecuador, México, somos de la familia romano-germánica, y por qué Estados Unidos y Gran Bretaña sí. ¿Por qué? Porque ya los jueces sí. Hay hipótesis, pero no hay una razón específica, pues toca acudir a la historia. Hay un sociólogo que se llama Max Weber que dice que en Gran Bretaña los jueces adquirieron mucho poder y sus sentencias pues casi que son creadoras de derecho, porque en Gran Bretaña los abogados, según Max Weber, esto lo dice Max Weber, los abogados se reunieron en unos gremios muy poderosos que todavía existen, que son lo que se llaman en el mundo anglosajón las barras de abogados.
son muy poderosas. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno quiere litigar en un estado, el examen para poder litigar lo hace la barra de abogados. La asociación de abogados de un estado es el que hace el examen, por ejemplo. Entonces las barras de abogados tienen mucho poder. Entonces como los abogados adquirieron mucho poder por esa sindicalización, entre comillas, los jueces también adquirieron mucho poder y por eso también daban el derecho. O sea, eran creadores del derecho. ¿Sí? Por ejemplo, como en Colombia el Congreso es creador de derecho. ¿Sí? O una autoridad administrativa es creador de derecho. En la familia anglosajona, los jueces también son creadores de derecho. ¿Sí ven? Entonces Max Weber da esa hipótesis que es por un tema de que es por un tema de que es por un tema de, de por un tema histórico que los abogados se colincharon, esa palabra la utilizaba mi mamá, colinchar es que se unieron. Entonces al unirse los abogados en gremios, esos gremios hoy en día se llaman barras de abogados. Entonces los jueces también adquirieron mucha importancia. Eso es una hipótesis. Es una hipótesis. Eh, Aprovechando que hablamos de esto de la jurisprudencia, en derecho comparado se habla de las familias jurídicas. ¿Qué son las familias jurídicas? Agrupar los ordenamientos jurídicos como en familias jurídicas, o sea, por ejemplo, el ordenamiento jurídico colombiano, el español, el francés, en una familia jurídica que se llama familia romano-germánica. Familia romano-germánica por la importancia del derecho romano, o sea, porque venimos del derecho romano. Germánica, pues, por las invasiones bárbaras, digamos, de estos países que fueron, digamos, invadidos por Roma, pues fueron invadidos por los pueblos bárbaros. Aunque, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos influencia del derecho español y el derecho español no solo tiene influencia del derecho romano, sino también el derecho, pues, el derecho bárbaro, pues, sino que también tiene influencia, por ejemplo, del derecho canónico, o sea, el derecho de la Iglesia Católica y del derecho árabe, por ejemplo. ¿No es cierto? El caso colombiano, el derecho español. Ustedes saben que los árabes, musulmanes, una cosa son los musulmanes y otra los árabes. Los musulmanes llegaron en la Edad Media al sur de España. De hecho, hay muchas construcciones españolas de ciudades españolas que fueron construidas por musulmanes y muchas palabras del español vienen del idioma árabe. De pronto eran árabes, una cosa son los árabes y otra cosa son los musulmanes. Porque acuérdense que los árabes preceden a los musulmanes. La religión islámica es la religión que creó Mahoma. Y antes de Mahoma ya estaban los árabes. Arab significa gente del desierto. Ya existían antes de la... Por eso una cosa son los árabes y otra cosa los musulmanes. ¿Sí que uno aprende? No, hasta aprende en los videos. Entonces, el derecho español tiene influencia del derecho romano, el derecho bárbaro, o sea, el derecho de los pueblos germanos, que eran pueblos bárbaros, pues porque no eran romanos. Los romanos se referían a esos pueblos digamos, del norte de Europa como los bárbaros, que son pueblos realmente germanos o nórdicos, ¿sí? Y derecho árabe y el derecho canónico. De hecho, nuestro derecho, el derecho civil está muy influenciado, por ejemplo, por la moral cristiana. Entonces, por un lado está la familia romano-germánica, de la cual hace parte, por ejemplo, Colombia, Venezuela, los países que fuimos colonia de los países continentales europeos como Francia, como, incluso Alemania, pues, aunque Alemania poco en América. Alemania creo que tuvo colonias más en África. Yo no conozco de un país en América Latina que hubiera sido colonia alemana, creo que no. Creo que en África sí, ¿sí? Bélgica también tuvo en África. En cambio nosotros tuvimos más influencia de los franceses, de los españoles, obviamente, los españoles y de los portugueses. Y pues Estados Unidos de Gran Bretaña. Entonces esa familia, la de Europa continental y América Latina, que fuimos colonias de países europeos continentales, nos llamamos de la familia jurídica romano-germánica. La familia anglosajona es la familia de Gran Bretaña, Estados Unidos, los países que fueron colonia del Reino Unido, por ejemplo como Australia, pues colonias, pues ahora hacen parte de una cosa que se llama la Commonwealth, ¿sí? Son países
tienen una autonomía del Reino Unido, pero el jefe de Estado es el rey de Inglaterra. Sí, por ejemplo, el jefe de Estado de Canadá es el rey de Inglaterra, el jefe de Estado es el rey de Inglaterra, pero tienen jefe de gobierno, elegido autónomamente. Perdón. Bueno, entonces, qué pena. Como los videos yo no los edito, entonces sale con tosía y todo. Así es en las clases. Cuando uno en las clases le da por toser, uno no puede editar. Se va con tosía y todo el cuento. Hay otras familias jurídicas. Sí, por ejemplo, está la familia religiosa, de derecho religioso. Por ejemplo, el Vaticano. O por ejemplo, Irán. Que son países en los cuales las fuentes religiosas también son fuentes jurídicas. Fuente religiosa también es fuente jurídica. Esa es la familia de derecho religioso. ¿Sí? Por ejemplo, como Irán, como el Vaticano. La familia de derecho socialista, países cuyo modelo de desarrollo económico pues era el socialismo. Ustedes saben que Engels y Marx hablaban que las sociedades pasaban por diferentes estadios sociales. Hablaban del feudalismo, del capitalismo, del socialismo, del comunismo. Entonces, supuestamente, y bueno, eso después lo ratificó Lenin, los países después de ser capitalistas pasan a ser socialistas, donde los medios de producción están en manos del Estado, y después se pasan como al comunismo, donde ya no hay Estado, no hay derecho, la gente supuestamente se acostumbra a vivir como igual. Por eso socialismo y comunismo no es lo mismo. ¿Qué país en el mundo es comunista? Ninguno. País hay socialismo. Por ejemplo, China es socialista, Vietnam es socialista, Cuba es socialista, pero no es comunismo. Comunismo es donde no hay Estado. Por eso impropiamente la gente habla de que el país es comunista. No es comunista. El comunismo es un Estado donde no hay Estado. ¿Y en qué Estado no tienen Estado? China hay Estado, Cuba hay Estado, Vietnam tienen Estado. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de esos países? Pues que funciona el sistema socialista, económico, el modelo de desarrollo socialista, y fuera de eso, pues ellos buscan la extinción del derecho. Ellos buscan no quedarse en el socialismo supuestamente, sino pasar al comunismo. Entonces, pues eso es una contradicción. Familia de derecho socialista, pues es absurdo, porque ellos lo que buscan en última es acabar con el Estado. ¿Sí? La gente confunde socialismo y comunismo, pues lo están haciendo mal porque es impropio. Una cosa es el socialismo y otra cosa es el comunismo. Dentro de la doctrina comunista, la doctrina socialista. ¿Sí? O sea, la dictadura del proletariado es un instrumento para pasar al comunismo. Yo no soy socialista, conozco esas ideas. ¿Sí? ¿Qué características jurídicas tiene? Pues que ellos tratan de volverlo todo público. ¿Sí? Porque como los medios de producción están en manos del Estado, pero, como yo siempre les digo a mis alumnos, incluso en los países socialistas, por ejemplo en la Unión Soviética tenían código civil, en China tienen código civil. Alguien me dice, bueno, pero es que en China funciona un sistema particular. China, acuérdense que hubo una revolución comunista, que es una revolución socialista, la revolución de Mao Zedong o Mao Zedong. Creo que es más correcto decir Mao Zedong que Zedong. Esa es como la hispanización de los nombres chinos. Mao Zedong o Mao Zedong, una revolución comunista en China. Hay un socialismo a rajatabla. Después, a principios de la década de los 80, a finales de los 70, entró otro gobernante en China, Deng Xiaoping, que generó un proceso de apertura económica en la China hacia el capitalismo. En China tienen un modelo político socialista, pero tienen un modelo económico capitalista. O sea, hay un capitalismo de Estado. Ahí hay un sistema de partido único en materia política, pero por ejemplo en China hay multimillonarios, gente que tiene más de $1.000 millones, billonarios. Y no son poquitos, hay varios. Un sistema político socialista, pero con un sistema económico capitalista. De hecho dicen que la China es el motor del capitalismo, que va a ser la primera potencia capitalista en el mundo. Entonces, la característica de ese derecho en esos países es que tratan de todo volverlo público, pero lógicamente hay cosas que no las pueden volver públicas, totalmente.
atributos de la persona, como el nombre, el estado civil, pues que la familia. Ellos no van ellos tienen una concepción sobre la familia, pero ellos todavía siguen respetando el modelo de familia, por ejemplo, que tiene el derecho romano, ¿sí? O que se ha tenido desde las primeras civilizaciones, papá, mamá, hijos, no lo han podido acabar, eso no lo han podido acabar, ¿sí? China tiene código civil, Rusia, la Unión Soviética tenía código civil, hoy en día pues Rusia tiene pues Rusia ya no es tan, Rusia no tiene un sistema socialista como lo tenía cuando existía la Unión Soviética. Entonces, esa es la familia de derecho socialista, familia de derecho religioso, familia la que hace Colombia, la romano-germánica, y la familia anglosajona. ¿Qué características tiene la familia romano-germánica? La ley como fuente formal de derecho. En la familia anglosajona, la jurisprudencia también es fuente formal de derecho. No solo la ley, sino también la jurisprudencia. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué otra característica tiene la familia romano-germánica? Entonces, la separación entre el derecho público y el derecho privado. Lo vamos a ver más adelante, ese concepto, no, pero se los anticipo ahora que estamos viendo el tema de la jurisprudencia. La diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Pero esa diferenciación deviene sobre todo de los franceses. Los franceses fueron los que en el siglo XIX determinaron que había unos principios legales para el derecho administrativo y otros principios para el derecho privado, a través de unos fallos, fallo Blanco y el fallo Cadot. Entonces ellos se dieron cuenta que no se pueden aplicar principios jurídicos a los particulares y principios jurídicos al Estado. Y ellos fueron los que crearon el derecho administrativo, pero fueron los franceses. Nosotros adoptamos eso, por ejemplo, en Colombia. Nuestro sistema de derecho administrativo está muy influenciado por el derecho francés por eso. Aquí tenemos jurisdicción contenciosa administrativa, Consejo de Estado, por Francia. Ya no por los romanos, sino por los franceses. ¿Sí? A diferencia de la familia anglosajona, ellos no siguen ni en Gran Bretaña, siguen los franceses. Entonces ellos no hacen esa diferenciación, por lo menos desde el punto de vista académico. Claro, existe derecho civil, existe derecho privado y derecho público, lógico. Existen normas de derecho civil, por ejemplo, contratos, nombre, en Estados Unidos, pues, cosas, por ejemplo, sucesiones, pero lo que no hay es esa diferenciación que hacemos nosotros en la familia romano-germánica de derecho privado y de derecho público, que es por lo menos una diferenciación, por lo menos académica. ¿Sí? Por ejemplo, aquí un contrato en Colombia, los particulares contratan de una forma, pero el Estado contrata de otra. ¿Sí? Si yo quiero comprar un carro, yo cojo el periódico, miro un carro, si tengo la plata y me pongo de acuerdo con la persona que está vendiendo el carro y listo. Hacemos el traspaso del carro y ya, no más. En cambio, si el Estado quiere contratar, no acude ni al Código Civil ni al Código de Comercio, sino que tiene una ley especial, la ley 80 del 93. ¿Sí? Entonces tienen que empezar un proceso de contratación que empieza no con unos rituales y unos procedimientos que en Colombia, por ejemplo, son las licitaciones o los concursos para contratar, que el Estado no puede contratar a dedo. Puede contratar directamente en algunos casos que determina la misma ley, pero tiene que hacerlo mediante un concurso, porque imagínense que el director de la entidad pública, yo quiero compremos 10 carros, comprémoselos a fulanito. ¿Por qué? Porque sí, no. Tienen que haber la ley exige unas formalidades, unos concursos, las personas se presentan al concurso y así es como se contrata. Es un poco, ahí se ve la diferencia entre el derecho público y privado. ¿Entendieron el tema de la jurisprudencia? La jurisprudencia como fuente formal del derecho. En Colombia no es fuente formal del derecho, salvo lo que dice la Corte Constitucional en materia de tutela, que es la jurisprudencia, conjunto de fallos, de providencias proveer, decidir, que emiten los jueces y los magistrados en los procesos judiciales. Bueno, muchas gracias por ver este video. Estos videos van a ser videos más o menos de media hora. Si me quieren mandar sus preguntas, entonces me las mandan a fbermudezg@gmail.com, mi cuenta de Twitter que es fbermudezg. Yo abajo pongo las redes sociales. Estos videos son gratuitos. Gracias por verlos. Son va a ser más o menos unos 17 videos aproximadamente. Hasta ahora hemos visto 3, grabado 3. Pues yo aparezco con la misma ropa y todo, estoy grabando del mismo tacazo.
a recordarles que pues estos videos tienen derechos de autor, yo no quiero ver estos videos en páginas web donde la gente esté cobrando, son gratuitos. Si les están cobrando por ver videos, me avisan para demandar al que lo esté haciendo. Y si quieren introducir los videos en sus páginas web o en sus redes sociales, pues perfecto, no hay ningún problema salvo el no cobrar, ¿sí? Esto es libre para la gente, pero pues está el tema, como lo insisto en todos los videos, que siempre va a haber la necesidad de tener un profesor personal viéndolo, porque siempre van a haber dudas, preguntas, profesor, o que la persona no esté de acuerdo. La persona puede decir yo no estoy de acuerdo con eso, o tiene una duda frente a esto. Fuera eso yo he construido las clases, las conferencias muchas veces sobre preguntas de los estudiantes. Los estudiantes hacen preguntas que uno a veces dice, pero esto es elemental, pero para el alumno no es elemental. Y si hay personas aquí que están viendo estos videos que no son estudiantes de derecho, o no son abogados, sino son, por ejemplo, estudiantes de colegio, o si tienen otra profesión, pues mucho más dudas, tienen más dudas. Y es elemental, ¿sí? Para uno que ya lleva muchos años, yo me gradué, por ejemplo, de abogado hace como 20 años, ¿sí? Y llevo como 15 dictando clases de derecho, pues uno hay cosas que eso ya, claro, uno lo tiene entendido, pero la persona como lo está asimilando, pues se forman nuevas estructuras neuronales en su cabeza, estructuras mentales que el cerebro las está asimilando. Entonces no es porque la persona sea bruta, bestia, sino porque hasta ahora está viendo el tema. Entonces lo está asimilando y el cerebro lo está asimilando esa nueva información. Bueno, este tercer video, jurisprudencia como fuente formal del derecho. Vean mi cuarto video, suscríbanse y me están comentando por mis redes sociales o por mi correo fbermudezg@gmail.com si tienen alguna duda. Bueno, gracias, un feliz día.